Ok, comencemos con esta primera sesión acerca de lo que es el panorama general del desarrollo económico en México, mismo que, bueno, pues tiene una serie de vertientes importantes asociadas con todos esos factores que inducen al crecimiento de un país. Entonces, mira, para eso pues tenemos dos actividades, un formulario y una vez que contestes dicho formulario, pues será registrado para tu asistencia. Esto ya viene en la plataforma y entonces vámonos directamente con lo que sería la actividad económica. Al satisfacer necesidades básicas y no básicas, pues se da básicamente pues esto que tú estás observando, que es esta triada de productos, servicios y producción relacionada con la generación, la distribución y el consumo. Entonces, esta relación entre el procedimiento que involucra a la producción o el intercambio de productos y servicios de satisfacción de lo que es el individuo, con tres bases o tres fases específicas, que sería la generación, ¿no? La distribución que debería venir escrita aquí y el consumo. Entonces, básicamente lo que es la actividad económica, productos, servicios y producción, se puede dividir en dos pues, elementos importantes, que serían producto y servicio. Como observas en la imagen, hay una diferencia significativa entre producto y servicio. El producto es algo tangible y su elaboración pues viene de productos naturales o a través de productos industriales, ¿no? Y servicio pues simplemente pues es una actividad económica que contiene por supuesto una fuerza laboral, se obtiene acceso a uno o a varios de los bienes y pues requiere de profesionales e instalaciones, entre otros, ¿no? Y bueno, la actividad económica se agrupa por sectores. Es decir, podemos agruparlo en primario, secundario y terciario. Como observas, el primario es aquel que sale de la propia naturaleza, el secundario es donde ya hubo pues directamente un elemento tecnológico como la industria o la construcción, y el terciario, bueno, pues ya estamos hablando de cómo llega a cada quien ese elemento. Entonces, una vez que lo podemos agrupar por sectores, pues otra clasificación es también por grupos. Estos grupos van del primario hasta los quinarios y bueno, va de los recursos, estos recursos son transformados, pasa a servicios sin producción y bueno, también tenemos que decir que toda actividad intelectual hasta aquella que pues ayuda a su comprensión y que tiene tendencia pues a partir de ciertos patrones. Pero, ¿quién la desarrolla? Bueno, pues en realidad pues la desarrollamos todos, es decir, personas, gobiernos, y depende de la región geográfica, ¿no? Como ves aquí en este gráfico que está aquí a la izquierda, pues están las 10 principales economías del mundo que pues juntas se combinan para formar 2/3 del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Entonces nosotros andamos más o menos por la posición más o menos entre 14 y 15, pero bueno, para entender esto de la actividad económica, pues necesitamos hablar de un par de debilidades. Y esas pues serían estas. Es decir, para que algo que también impacta en todo esto del desarrollo es pues primero cuánta popularidad hay presidencial, todos estos cambios de poder, que si hay manifestaciones, que si existe capacidad gubernamental, si existe eficacia, si vemos que existen acuerdos nacionales o que hay una comunicación social e incluso los servicios médicos y de pensión que influyen también, por supuesto, en toda esta parte de debilidad económica y política, ¿no? Entonces, para esto del Producto Interno Bruto, pues son todos los bienes que se producen y servicios, ¿no? Eso ya lo sabemos, que se prestan pues en un territorio determinado y en un plazo establecido. Y esto pues de alguna manera pues mide el tamaño de una economía. Ahora, sabemos que México pues no es precisamente un país que ahorre, entonces ya desde inicios incluso desde la alerta sanitaria, pues se preveía que México crecería pues en un 8%. Y el PIB pues se puede calcular de varias formas, aunque pues el cálculo más común, tal y como lo hacen los bancos centrales o los institutos nacionales de estadística,
sería que el Producto Interno Bruto sería igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, pues el PIB mide pues la economía, pero no el bienestar de la nación. Por eso se ocupa del índice de desarrollo humano, que es quien define esto del bienestar, y entonces no porque se mueva dinero, pues significa que la gente tiene realmente bienestar. Entonces, como te mencioné anteriormente, pues de acuerdo a los rankings, México está entre más o menos en la posición 14 y 15, que va desde Estados Unidos hasta Australia. Entonces, para entender mejor esto del Producto Interno Bruto, consideremos el caso de Alemania, que tiene un PIB que más o menos aproximadamente de 83 millones, y en México hay 50% más gente y su economía es mucho mayor a la nuestra, pues con menos gente tiene más producción. Entonces, si lo medimos así, pues caemos no solo del 15, sino hasta el 65. Por lo cual, pero la pregunta sería, ¿cuál es esa medida que da realmente cuantitativamente el bienestar? Y la respuesta es esta, es el PIB per cápita, que se da de la división entre lo que es el Producto Interno Bruto y el número de habitantes. Entonces, el PIB mide la economía, pero no su bienestar, ¿no? Entonces, anteriormente, pues nosotros nuestra mayor fuente de ingreso pues era el turismo, como tú lo sabes, ¿no? Pero ante la pandemia y todos estos fenómenos naturales que se han dado, pues se dio un giro y cayó no solo el turismo, sino toda la cadena de suministro, como son los restaurantes, los hoteles, las convenciones, las aerolíneas, por nombrar pues los más relevantes. En consecuencia, pues se dio un PIB a la baja. Entonces producimos menos bienes y prestamos menos servicios como país. Se maneja un PIB negativo, se calcula entre el 3 y 10%, pero no, para no errarlo, pues vamos a dejarlo entre un 6 o un 7, pero negativo. Entonces, ahora, considera el panorama que tenemos, que realmente pues no pinta nada bien. Las remesas pues bajaron, tú sabes toda esta situación que está ocurriendo. Apenas ahora comienzan un poquito a nivelarse, pero la verdad es que están muy por debajo de lo que venían ocurriendo. La gente busca otras formas de ingresar el dinero a través de este medio. Y bueno, el 80% de las exportaciones también están cayendo y solo se maneja un 10% de turismo. Entonces, y todavía déjame decirte que está peor la cosa. Hay una baja de petróleo, lo cual provoca, pues, hay una pérdida de 1.500.000, ¿no? A 1.750.000 empleos, ¿no? Y en consecuencia, para cubrir la demanda de los 500.000 estudiantes que salen al mercado laboral, pues deberíamos de estar creciendo en un 2 o un 3%, lo cual pues escasamente se da, ¿no? Entonces, para que más o menos te preocupes una vez que concluyas pues tu carrera. ¿Qué es eso de la economía emergente? Bueno, el término tuvo mayor difusión en el 81 por Anthony Van Atmel de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, debido a que los mercados están en transición y por lo tanto pues no son muy estables, que digamos. Entonces, los mercados emergentes ofrecen una oportunidad para los inversores que buscan añadir un poco de riesgo. Y bueno, pues entonces es un país que teniendo una economía en vías de desarrollo comienza a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, por lo que requiere pues, de reformas para lograr el desarrollo. Entonces, economía de mercado emergente, pues es la economía con bajos medios de ingreso en PIB per cápita. Y hablemos de un término de interés que se da en este crecimiento, y este término pues hoy está muy en boga y es el arancel. ¿Y qué es esto del arancel? Bueno, pues nosotros ya ahora sí nos ha quedado claro con todo lo que está pasando, bueno, pues que en realidad pues es esta tarifa que determina los derechos que pues de alguna manera tiene que pagar cada país, ¿no?
como el de costas judiciales, el transporte ferroviario y el de aduanas. Y bueno, también pues vemos que es un impuesto, ¿no? Que se cobra a la importación de una mercancía cuando entra y que pudiera repercutir en un país, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del arancel en tránsito? Bueno, esto de lo que es el arancel en tránsito, pues no es otra cosa que todos esos impuestos que se cobran por las mercancías que pasen de un país rumbo a su destino final, ¿no? Entonces, esto es, bueno, perfecto. Entonces, el arancel, pues es el impuesto que se cobra para que las mercancías pasen por un país y que van hasta otro. Pero, ¿qué implica realmente? Entonces, ¿y por qué se aplica? ¿No? La realidad es que se aplica para que un país realmente pueda proteger a su industria local. De ahí pues toda esta relación que está saliendo del país vecino en vista de la protección de su propia industria o en fortalecer la industria de ese país, ¿no? Ok, bueno. ¿Y a quién afecta? Pues por supuesto, el primer afectado pues es el importado, como nos hemos estado dando cuenta, ¿no? Que de alguna manera nos hace pagar una mayor cantidad de recursos por todo lo que se necesita. Y entonces, pues eso da pie pues para que muchas empresas realmente vayan al lugar de origen, que es lo que se está pretendiendo. Entonces, el importador es el que impacta, y ya entrados en este tema, la pregunta sería, ¿qué es el GATT? Bueno, pues este nace en el 47 como un tratado internacional y viene dado por todo este desequilibrio derivado de la guerra. Tiene 4 acuerdos muy básicos, que son la liberación del comercio, a no discriminación, la reciprocidad y el comercio justo. Entonces, realmente tiene un principio dogmático que es el de libre comercio bajo, pues un concepto importante que es la consolidación. Lo que baja pues ya no sube, que es lo que da este término. La reciprocidad que es que yo te otorgo una concesión y tú me das otra. La no discriminación por excelencia, que es la cláusula de las naciones favorecidas, que es el acrónimo NMF, y es tan importante que el artículo 1 del GATT y dice que las preferencias arancelarias y no arancelarias de un país que conceda a la importación de productos procedentes de un miembro del GATT está obligado incondicionalmente a darle pues la misma preferencia nacional o la misma preferencia a los mismos productos de los países suscriptores al GATT. Entonces, agreguemos el trato nacional igualitario, que sería la misma carga tributaria administrativa que tenga el producto nacional, lo tenga el importado. Pareciera que esto pues lo han olvidado, sobre todo pues lo que está ocurriendo ahora. Al ser internacional, pues estaría o debería estar sujeto al derecho público. Y bueno, podríamos seguir hablando ahora del derecho internacional de Viena, pero hasta aquí es suficiente. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Realmente lo que yo te diría ante todas estas situaciones, si tienes un empleo hay que cuidarlo, hay que incrementar el ahorro, por supuesto eliminar todos esos gastos hormiga en la mayor de las oportunidades y sobre todo diversificar. Y bueno, diversificar pues es una tarea o tener una fuente adicional para generar ingresos. Es casi algo que tendría que volverse algo que tienes que hacer cotidianamente, por no llamarle de otra manera, ¿no? Es decir, un hábito. Entonces, las pensiones, por ejemplo, también considera eso, que corresponden realmente a lo que es el 30% del salario. O sea, como lo ves, el panorama no es
muy bueno. Sin embargo, esto da una idea de cuál es la situación económica de nuestro país y podemos visualizarlo al exterior haciendo pues un más o menos de manera quizás hasta muy intuitiva cuál es nuestra postura. Y bueno, para cerrar, pues hay una serie de actividades que te ayudarán, por supuesto, pues para reafirmar el concepto.